Les voy a hablar de Judas y un dato curioso de cómo sucedieron los hechos y por qué él es el más indicado para juzgar a la tribu de Judá. Lo primero que hay que aclarar es que Jesús debía ser entregado ese día de Pascua porque él iba a ser el sacrificio por toda la humanidad y tenía que ser en ese día. Por lo que cuando ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ven que cuando lo iban a apresar, él siempre se salía, pasaba en medio de ellos y nunca lo podían agarrar, por lo que tenía que ser entregado el día exactamente y en el momento en que sucedió. Aquí en Mateo 26, del 20 al 25, está la historia de la última cena donde ellos estaban comiendo. Y menciona a partir del 21, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos, o sea, todos estaban tristes y comenzaron a decirle, soy yo, Señor, a preguntar de uno en uno. Y entonces Jesús respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, para entender que tenían unos platos en donde mojaban el pan y compartían ese plato entre varios, ¿verdad? Uno para, qué sé yo, tres, algo así. Luego, esta es la parte, una de las partes más importantes. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Es decir, no podían aprensar a Jesucristo de ninguna otra manera. Tenía que ser así para que se cumplieran las escrituras. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es decir, que viene una gran calamidad para esta persona. ¿Ok? Entonces respondió Judas, que era el que le entregaba. Dijo, soy yo, maestro. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Desde Mateo 16, Él les viene diciendo, aquí aparece, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, es decir, los maestros de la ley y todos los que eran los ancianos del templo, ¿verdad? De los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, lo llama y le dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay que aclarar aquí que Pedro está pensando en la condición de humano de Jesús, por eso le dice, pones la mira en las cosas de los hombres y no en la condición divina que tiene Jesucristo. Y no está escuchando que va a resucitar al tercer día. De hecho, más adelante se dice que fueron abiertos sus ojos y entendieron. Pero en ese momento él no entiende las cosas y no quiere que Jesús padezca en la cruz. Por eso también después le corta la oreja a una persona. Pero bueno, esa es otra historia. Pero para que vean la renuencia de hacer esto. Por eso ellos se entristecieron cuando él les dijo, uno de ustedes me va a entregar para que se cumpla tal como está en las escrituras. Después de que aprenden a Jesús, en la mañana, cuando amaneció, porque fue en la madrugada, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pero escuchen lo que le dice Jesús a Poncio. Ninguna autoridad tendrías contra mí
si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Estos fueron los sacerdotes y los ancianos, ¿ok? Esos lo entregaron a Poncio. Habla del pecado de ellos, ¿verdad? Y ojo, el pecado no es haberlo entregado a que él fuera a morir en la cruz. El pecado es que no creyeron en la palabra de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, porque el que no tiene el Espíritu Santo no puede reconocer las palabras del Espíritu Santo. Por eso también se menciona se menciona antes, le voy a enseñar, acá en Mateo 12. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Acuérdense que él estaba siendo acusado de blasfemar en contra de Dios y de decir que él era el Hijo de Dios. Entonces, en base a que ellos dijeron que lo que dijo Jesús era mentira, era una palabra en contra del Hijo del Hombre, ¿verdad? Eso puede ser perdonado, ya vamos a ver que sí, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Personas que no son que no son capaces de reconocer el Espíritu Santo que habla a través de las personas. Y eso mismo los condena, porque ese Espíritu Santo que es para el bien de las personas, cuando ellos no escuchan y dicen, no, no viene el Espíritu Santo, ellos siguen haciendo las cosas malas y eso mismo los condena al final. Pero también sabemos que hay un juicio al final de todo, ¿verdad? En Juan es donde nosotros vemos a quien yo le diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ya les voy a explicar qué significa Judas Iscariote para que vean todo lo que está detrás de esto. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús le está dando una orden y él tiene que obedecer. Es decir, ve a llamar a los que me tienes que entregar y tiene que ser pronto, antes del amanecer. Pero ningún apóstol, así como Pedro, ningún apóstol podía hacer eso solo. Por eso es que Satanás entra en él. Y ahora sí, junto con el enemigo, Judas es capaz de ir, ¿verdad? Porque ya entró en él y Jesús le está dando una orden que vaya a hacer lo que ya sabe que tiene que hacer. ¿Por qué tuvo que pedir permiso Satanás para entrar? Que es lo que les dije en el video anterior. Satanás no puede entrar en una persona solo porque sí. Ninguna persona va a ser poseída solo porque sí. Acuérdense que existen razones de posesión. Pero si no saben del tema, aquí se aclara esto. Cerca del monte había un gran hato de cerdos y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Y Jesús se lo permitió. Para que un demonio vaya y haga algo, Jesús se lo tiene que permitir porque Él está presente. No se pueden mover a la zumba, marumba y mucho menos entrar en una persona o incluso entrar en los cerdos. Por eso tenía que haber sido hecho de esa forma. Ahora, en Mateo 19, Jesús le dice a los 12, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Y a quién tendría que juzgar? Judas. En el idioma griego se llama Judas, pero en hebreo se llama Yehudá, que es el mismo nombre de la tribu de Judá, de donde vienen los judíos. El apellido, bueno,
Nosotros tenemos apellidos que la gente ni sabe de dónde vienen los apellidos, ¿verdad? Pero por lo general a la gente se le decía de tal lugar. O sea, María Magdalena era María de Magdala, la ciudad. Entonces Judas Iscariote se entiende que era Yehudá Ishkeriot, o sea, de Keriot. Y Keriot es de una ciudad de Judea. Y es el único que es de Judea, porque los demás eran de Galilea. Luego en Hechos vemos que Pedro le habla al pueblo de Israel y les dice que a este Jesús al que crucificaron es el Señor y Cristo. Y cuando ellos escuchan esto, se sienten mal, se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué haremos? Pero Pedro les dijo, arrepentíos, oigan bien, que se arrepientan de haber dicho que crucificaran a Jesús. Ellos tuvieron la última palabra. Ellos tuvieron, cuando Pilato les dijo, ¿a quién dejamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos dijeron, crucifica a Jesús. Ellos fueron los que al final tuvieron la última palabra. Pero aún así, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto tenía que ser así porque Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, tenía que ser entregado precisamente por las personas que iba a expiar los pecados. Por eso sucedió de esta forma. Sin embargo, hubo un grupo que no se arrepintió y esos fueron los que le entregaron a Pilato. Ahora, Judas sí se arrepintió y además de eso fue a devolver las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos y les dijo, o sea, fue a confesar su pecado. Yo he pecado entregando sangre inocente. Esta frase los condena más a ellos porque él está confesando que la sangre de Jesús es inocente. Es como decirles, esta es la verdad. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La historia de que se ahorcó no sabemos si es cierta o no porque más adelante se habla de otro tipo de muerte, ya se las voy a explicar. Y acá menciona que con estas piezas de plata la recogieron los sacerdotes y en vez de echarlas en las ofrendas, compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. La otra versión la cuenta Pedro en Hechos. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pues aquí es una historia diferente a la que se cuenta en Mateo, porque aquí dice que Judas con las 30 monedas compró un campo y luego se tiró, sería de un barranco que había en el campo, pero en la otra dice que devolvió las monedas, lo cual implica que después de que Judas se arrepintió, hizo lo que hizo, nadie lo volvió a ver. Recuerden que él no era de Galilea ni de esa zona, él era de Judá. Ahora, ¿por qué es importante todo este tema de Judas? Porque él es el que representa a los judíos que entregaron a Jesucristo. Él se arrepintió y se arrepintieron los que dijeron crucificadle, pero los que no se arrepintieron fueron los fariseos y compañía. Y ellos siguieron, pero hasta el día de hoy, ellos todavía tienen la oportunidad de arrepentirse.
aunque sabemos que la comunidad judía que se bautizó fue expulsada por estos maestros de la ley, y estos se llaman judíos mesiánicos, mientras que los otros solamente son judíos. Ahora, no importa si creen que Judas fue perdonado o no, eso no importa. Yo veo esa evidencia de que los 12 van a ser sentados para juzgar las 12 tribus, y me parece excelente que sea Judas el que juzgue a los judíos, ya que él era el único judío. Sin embargo, esto de que si Judas fue el responsable del sacrificio de Cristo, eso no es así, porque sería negar nosotros que Cristo aceptó voluntariamente el sacrificio. Yo sé que esto implica un montón de cosas para la gente, pero la mayor implicación es que si una persona, no importa lo que haya hecho, se arrepiente de verdad y comienza a hacer las cosas bien, tiene perdón de Dios. Pero si no se arrepiente o se arrepiente de labios y no de corazón y no comienza a hacer las cosas bien, de nada le sirve.